Hola, amables televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Damos gracias a Dios el hecho de poder volver al aire y agradecer a ustedes su sintonía, que semana tras semana la realizan a través de este Teleradio América, canal 45 unificado, también por el satélite y en nuestra página de Balance Financiero TV, que se encuentra en la plataforma YouTube y en Instagram. Nosotros estamos ahí. Cuando usted tiene la oportunidad de ver una repetición, pues simplemente accede. Nos da mucha satisfacción saludar a nuestros directos compañeros, al licenciado Fabio Roa, la revelación del año 24 acá en Balance Financiero, y al legendario don Francisco Canaguate. Bienvenido, Francisco. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Estamos entrando, Fabio, en un momento ya de amplia difusión de informaciones. Diría que hay exceso de temas abiertos a nivel nacional e internacional. Y quizá la recomendación que debemos ir haciendo es que se vayan cerrando estos temas uno a uno para avanzar a paso cierto, paso firme, como diría alguien, a paso de vencedores, porque ciertamente cuando hay tantos temas abiertos nos vamos diluyendo, nos vamos agotando y al final nos quedamos con todos los casos pendientes. Fabio. Pues yo honrado y feliz de la audiencia y de la compañía en el estudio, y efectivamente, Canaguate, hemos caído ya en un momento de muchas informaciones, de cosas que interpretar, que analizar, de pareceres, de conocer situaciones que son la base para proyectar lo que ocurrirá en los días venideros. Así es, este Balance Financiero. Tenemos muchos temas, tenemos que entrar inmediatamente en materia. Entonces el presidente de la República, en su acostumbrada convocatoria semanal, que dicen la semanal, pero LA es Luis Abinader semanal, porque LA aparece en mayúscula, sí, aunque no tiene los puntos. Entonces ha dado una serie de informaciones junto a su equipo económico que merecen pues que hagamos algunas precisiones, no obstante ya haberse comentado en algunos círculos del país, pero sí que nosotros vamos a verlo desde la óptica de Balance Financiero. Él utilizó tres términos: la fusión, la absorción y la eliminación. Vamos a ver en qué consisten esos tres términos, porque es posible que en la absorción haya eliminación. Vamos a una pausa. También tenemos noticias atendibles respecto al proyecto de presupuesto 2025 y asociado a el ambiente que ustedes señalan, que son las ventanas abiertas. Volvemos en breves segundos. Espérennos, pónganse cómodos, que entramos en materia. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Por años se ha hablado en República Dominicana y ha permeado acá en Balance Financiero la necesidad de medir el tamaño de los países. Hubo un momento peledeísta en el cual se hablaba de un Nueva York chiquito
y en el cual nosotros acá analizábamos si la cantidad de provincias, la cantidad de municipios, la distribución territorial, que dice la división política del país, estaba acorde con criterios políticos, con criterios proselitistas, o si realmente obedecían al concepto social de lo que significa ser una provincia, ser un municipio, tener esas categorías. Entonces, el presidente de la República con su equipo, Jochi Vicente, ministro de Hacienda a la cabeza, trae una serie de informaciones que todos conocen. Nosotros reiteramos que las noticias están a la orden del día, pero que el análisis es lo importante, y un análisis no desde una óptica parcializada, sino desde una óptica neutral, donde el fiel de la balanza esté marcando cero. Entonces, ha anunciado la fusión de MESIC con MINER. MESIC es el Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio Administrativo de la Presidencia se degrada a un secretariado. Antes eso era un secretariado, yo lo recuerdo perfectamente. Bueno, es que los ministerios eran secretariados también. Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, junto con el Ministerio de Hacienda, sería el Ministerio de Economía y Hacienda. Es buscando eliminar dispersión. Eso en cuanto a las fusiones. Por el lado de las absorciones, el Instituto Agrario Dominicano sería absorbido por el Ministerio de Agricultura, Instituto de Agrario Dominicano, legendario, eso uno oye, el IAD, y eso ya es un ícono. Mientras que plantea la eliminación de una serie de entidades que no son tan significativas en el quehacer económico, como es la Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad. Eso era una casa de empeño. La Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario. Hay nombres que se están eliminando, pero que uno se entera de que existían ahora cuando se están eliminando. Es como cuando un artista famoso de un país desaparece, fallece, y entonces en el mundo se sabe que ese artista era famoso en ese país. La Comisión Sectorial de Reforma y Modernización del Sector Agropecuario. Consejo de Desarrollo Dominicano en el Exterior, CONDEX. Consejo Nacional de Población y Familia, ese también es como el IAD, famosísimo. Población y Familia, que tenía su logo. La Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria. La Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Esa, bueno, QEPD, pero ahora es que es. Y la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología. Una secuela. Hay otras más que nosotros no le incluimos porque estamos sacando la sustancia, Francisco. Y hay otras más que vienen en la segunda ola de los anuncios. Quiere decir que no termina ahí. Aquí hay que ver varios factores. El factor jurídico, la parte histórica y el vínculo que tienen esas instituciones con la colectividad. Cada una de esas instituciones surgieron en un momento de necesidad. La pregunta es, ¿ya no son necesarias? ¿Mejorarán los servicios una vez integradas? ¿Se trata solamente de un asunto financiero? Entonces, esto hay que irlo tomando con pinza. Un encuentro de dos ministerios como el de Economía y el de Hacienda tienen implicaciones diversas. Desde el punto de vista operativo, yo pienso que eso viabilizaría los procesos de reforma, porque generalmente son dos ministerios que están enfrentados
filosóficamente en cuanto a la forma de avanzar en el proceso de reforma en el país. Eso lo vivimos en el pasado y sigue siendo una realidad. Quiere decir que eso podría tener una justificación. Lo propio pasa con impuestos internos y aduanas, a los cuales parcialmente nos referiremos en el mundo de los impuestos, en el programa de hoy. Quiere decir el tema también de educación y educación superior, MSI, parece que son filosóficamente dos instituciones que juegan un rol distinto, muy distinto, y pudiera resultar que la bondad de uno sea arrastrado a la carencia del otro. Hay un tema financiero también y presupuestario ahí, pero ¿qué trata de hacer la MESI? Regular la educación superior y regularla básicamente de las lagunas que se arrastran desde la educación preuniversitaria. No es un secreto para nadie que el Ministerio de Educación no ha logrado todavía la calidad esperada de los estudiantes que van a pasar a ser universitarios. Y la academia entonces se ve en la necesidad de adoptar políticas para ir subsanando esa deficiencia, que no la puede subsanar, por eso hay tanta dificultad en el recurso humano dominicano. Incluso la Asociación de Industria en un momento dado reclamó que mejore la calidad de los egresados de las universidades, pero es suplir la carencia de la educación básica, que no es poca. Yo no sé lo que piensa Fabio de este proceso, pero a mí lo que no me gusta es que se abran todos al mismo tiempo. Bueno, es un proceso que tiene sus altas y bajas, sus luces y sombras, como todo, pero en verdad es necesario un saneamiento de la estructura gubernamental. Hay organizaciones que son direcciones generales, como ese que tú mencionaste, CONAPOFA, que uno dice, ¿qué hace? Existe. Por ejemplo, lo dirige actualmente una persona que vive en el Ceibo y que, según tengo informe, casi no para en su despacho. O sea, y hace una función realmente, manejo estadístico y orientación, pero mínimamente. Y eso puede manejarse con una estructura más simple, sin ese costo. Toda el IAD, que fue motivo de escándalo grandísimo y de corrupción y de muchos escándalos en tiempos pasados, y no ha dejado de ser, nunca ha sido una organización transparente. Es necesario ya también, ya perdió su función, pasó su función. Por ejemplo, si el presidente está entregando, que ha entregado miles de títulos de propiedades a personas, a ocupantes, ya hay, el Ministerio de Agricultura puede manejar eso como un departamento simple, sin tener esa burocracia, sin tener ese costo de estructura física, sin tener esa estructura de personal. Naturalmente, lo que se busca no es el hecho presupuestario de disminuir los egresos, no, es de eficientizarlo y que el que necesite ese servicio lo reciba sin tener que pasar por una burocracia tan grande. Por ejemplo, todas esas instituciones, la mayoría de esas instituciones que, como tú decías muy bien, nos dimos cuenta que existían ahora porque la mencionan. Realmente tienen una burocracia y una estructura que tú necesitas un servicio allí, que casi no hacen nada, y cuando tú vas, no, que tiene que ver el señor, que tiene para recibir un servicio. La ciudadanía lo que necesita es que una estructura simple le resuelva la situación. Encontrar en alguien fácil, sin complicaciones y sin burocracia, la solución a un problema que tenga. Y esa es la esencia, y esa tiene que ser la esencia de todos estos cambios para que el Estado sea más eficiente. Si
instituciones grandes como la educación, ¿qué pasa con la educación? Se aprobó hace el 4% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de educación, sencillamente del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre? Que no lo ha consumido nunca, sobra, y ese dinero vuelve a manejo discrecional de la presidencia, porque el ministerio no lo gasta. ¿Ha mejorado la educación después del 4%? Sí, ha mejorado, pero quizás no por eso, porque lo que se necesita ahí, en ese ministerio, es tecnología de educación, exigencia. Por ejemplo, se gastó un dinero en la tanda extendida, que también ha hecho un aporte a esa masa que tiene limitaciones de ingresos. Es una ayuda. Pero realmente lo que se busca no es eso. Lo que se busca es fortalecer el intelecto de los niños, de los estudiantes, que salgan con mayor capacidad, aunque hemos mejorado, porque la prueba PISA parece que Francisco ha mejorado. Hay un riesgo con todo esto abierto, y es que las instituciones involucradas tiendan a paralizarse, y la sociedad, en lugar de recibir un servicio oportuno, lo que haga es entrar en dificultades para esos servicios. Porque cuando te dicen que te va a fusionar y tú no tienes claro un proyecto de cómo se va a hacer eso, lo primero que tú haces es limitar tu accionar en esa institución, y eso pudiera comenzar a suceder desde ahora, y en lugar de ser aplaudido, comenzar a ser criticado, porque si hay algo que necesita el ciudadano es que los servicios que ofrece el Estado sean oportunos, eficaces y a bajo costo. Qué bueno que tú dices eso, porque mira, a mí me contactaron de un ministerio que ya estaban recogiendo la gente, porque ya eso se va a fundir. Pero fue muy oportuno en la semanal que se explicó que que todo se iba a mantener igual, que el proceso lleva tiempo, que no se precipite, que todo va a seguir igual hasta que se hagan las formalidades legales, porque después de la formalización legal vienen los reglamentos. Ya ese ministerio que se funden entre dos tiene reglamento operativo distinto. Entonces eso hay que unificarlo y hacer un nuevo reglamento que encaje a la estructura completa. tengo algunos conceptos dispersos. No sé cómo voy a hacer en este minuto 47 para organizar y darle la oportunidad a ustedes, o sea, distribuir minuto y medio y entonces bregar con mi dispersión. La persona más descalificada, la de mayores debilidades en el sector público está hablando ahora, tiene la palabra. ¿Por qué? Porque en nuestros 50 años de vida empresarial, 50 años, año 74, 2024, ¿sí? Nunca hemos estado en una nómina del Estado. Esto no implica de que yo lo estoy satanizando ni nada, sino que no tengo esa vivencia, y de ahí la debilidad. ¿Cómo organizo los conceptos? Todos hemos vivido en el sector privado lo que es la reestructuración de empresas, que quiere decir una empresa que está siendo deficitaria o que no está siendo competitiva, contrata técnicos para que recomienden cómo resolver ese problema. Y en el sector privado, que es nuestra humilde fortaleza, lo que se hace es que se apunta a varias direcciones. Una es cuáles funciones están duplicadas, cómo está el nivel burocrático de la empresa, cuáles funciones no son necesarias, cuáles están duplicadas, reitero, y sobre todo, cuáles gastos pudieran estar involucrados con esas funciones para atentar a su reducción o intentar su reducción. Y de ahí viene y apuntan en dos cosas: reducción de personal y de publicidad. Entonces, visto desde esa óptica, el Estado Dominicano, en la persona del presidente de la República presente, pero en la voz del ministro de Hacienda, pues ha dicho, necesitamos hacer la reducción, y el presidente de la República
contestando una pregunta, ha dicho, bueno, respecto al costo político que usted me pregunta, le diré que para eso fue que nos votaron en el pasado mes de mayo. Y aquí estamos presentes para hacerlo. Incumplir lo de distribuir el minuto y medio, se me acabó este tiempo, tengo que ir a la pausa y entonces amarramos estos temas, por favor, con el proyecto presupuestario que regirá en el 2025. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Bueno, el viernes en la mañana ya el país conocía el proyecto de presupuesto y justamente da la oportunidad de que en la producción de balance financiero se incluya ese proyecto de presupuesto para el año 2025, el presupuesto, ley de presupuesto de la República Dominicana, presupuesto general de la nación, que regirá en el año 2025. Nosotros hemos capturado las informaciones de primera fuente que dice que será de 1.484 billones de pesos el presupuesto para el 25, que comparado con el año 24 significa unos 65 mil millones adicionales con un incremento porcentual de un 5% para el año 2025. Como yo hablé el minuto y medio, me voy a permitir darle la palabra a ustedes, porque cuando se hace un presupuesto, usted toma en consideración todas las acciones económicas y financieras que va a tomar durante el periodo que rige ese presupuesto. Entonces, ¿contendrá ese proyecto presupuestario un pacto fiscal, Francisco Canahuate? Lo primero es que mantiene el déficit de aproximadamente un 3% del PIB. Lo segundo es que si el pacto fiscal está pendiente, habría que ponderar si esto va a correr paralelo, aprobar dentro de los plazos establecidos el presupuesto y luego introducir la reforma tributaria, y en base a eso y a la proyección que se tenga según la naturaleza de esa reforma, hacer un presupuesto complementario, o si por el contrario, este presupuesto incrementando los gastos, aun cuando se ha anunciado el deseo de reducción. Quiere decir que aparentemente hay una contradicción. Si hay ahorro de 25 mil millones de pesos, entonces ¿por qué crece el presupuesto nacional de un año a otro? Y es claro que a lo que se refiere es a una reasignación de esa partida presupuestaria. Pero estamos en un periodo de transición donde si se va a aprobar una reforma tributaria, habría que proyectar su realidad, o si se va a mantener la proyección con la legislación tributaria actual y se aleja la posibilidad de la reforma pendiente. Esos son temas que escapan al análisis porque dependen de la decisión política. Por eso nosotros siempre hemos dicho que mientras no tengamos los proyectos en la mano para poder analizarlo, no nos atrevemos a opinar. Y este es uno de esos momentos. No sabemos
si este presupuesto que se ha concebido es basado en la legislación tributaria actual o si incluye la proyección de lo que sería la reforma tributaria por llegar, que está en manos de los mismos técnicos y ellos pueden hacer las proyecciones, pero hay un proceso congresual que no tenemos la certeza de que cuando entre se va a aprobar inmediatamente ambos proyectos. La de presupuesto sabemos que se aprueba, porque para modificarla tiene que ser con una mayoría calificada y generalmente eso no se logra en el Congreso. Quiere decir que lo que envía el Ejecutivo puede recibir una adenda, pero generalmente es lo que se aprueba. No así la reforma tributaria, que se sabe lo que entra al Congreso, pero no se sabe lo que sale. Igual que ha pasado con la convocatoria a la reforma constitucional, que se plantearon unos criterios y ya han sido parcialmente modificados y están en vía de ajuste. Y esos son temas sencillos. Quiere decir que cuando hablemos de valores a pagar o de supresión de exoneraciones, hay que ver lo que pasa en ese Congreso Nacional, con todo el liderazgo que tiene el presidente y con el aval de las elecciones que le dio un voto de confianza bastante amplio, pero los intereses que es un cheque en blanco, ¿no? Los intereses que interactúan en el Congreso a veces son más fuertes que la intención electoral. Fabio. Bueno, fíjate como el planteamiento, para hacer un presupuesto hay que partir, como su nombre lo indica, de supuestos, presupuestos. O sea, hay que partir de premisas. Y esas premisas para la elaboración de este presupuesto tampoco las conocemos, igual que no conocemos las motivaciones, o las motivaciones sí, pero las intríngulas de la propuesta de reforma. Y si está incluida o no en el presupuesto, o sea, todas esas premisas, pues no las conocemos. Solamente se publica un número que no cumple con las expectativas, con el sueño económico de todo el país, que es que el presupuesto sea equilibrado. Porque lo que aprueba el Congreso realmente, los ingresos son proyecciones, son estimaciones, pero el gasto es una ley. Ley de gasto y presupuesto. De manera que eso que aprueba el Congreso tiene el gobierno que gastarlo, pero tiene que proveer los recursos, gestionar los recursos para poder hacer ese gasto. Ese gasto que se proyecta para el 2025 bajo premisas que no conocemos, pues realmente es deficitario, mantiene la misma proporcionalidad de los anteriores de faltantes, que hay que recurrir a incrementar el endeudamiento. Sí, dice Fabio, dice el ministro de Hacienda, perdón, dice el ministro de Hacienda que por primera vez se está incluyendo un tope al gasto en base a la ley de responsabilidad fiscal aprobada y en vigencia en la República Dominicana. Lo que preguntaba en principio un servidor, que no era que preguntaba, sino que trataba de inyectar, de colarlo debajo de la manga, así sacado, es si estos cambios que hemos venido comentando, la reducción de instituciones y de funciones y funcionarios, estaría impactando el presupuesto, porque ese mismo 3% ha sido el 3% histórico que ha venido proyectándose como déficit presupuestario. Y en Argentina, Milei, que yo no sé si decir que sí o que no, pero Milei acaba de presentar un presupuesto y dice histórico, por primera vez, déficit cero, al costo que sea. O sea, eso le va a costar la cabeza de política suya. Pero si la intención es bregar con esas variables y se mantiene el mismo 3%, yo digo, tal vez el presidente de la República revise bien esas cosas
y diga, Ojalá que así sea. vamos a capturar más recursos o vamos a ver si reducimos los gastos, porque dice, no hay despido de personal. Lo dijo en la salida del Consejo de Gobierno. Sí. Fíjate qué pasa. El presupuesto del país es lo mismo que una casa. Si tú a la casa entra una cantidad de dinero, pero se gasta más cada mes que lo que entra, hay que buscar ese dinero. Con la salvedad de que esa es la casa más grande del país. Es la casa más grande, es la empresa más grande. Pues tú dijiste una casa. Una casa, para Entonces llevar la casa más grande. Pero así vamos con la empresa. Si la empresa gasta más que lo que vende, o que lo que produce de rentabilidad, de beneficio, va a caer en déficit. Tiene que recurrir a el endeudamiento y a disminución de su patrimonio. Como aquí hay instituciones que tienen patrimonio negativo, que no puede ser, pero son subsidiadas. Entonces, por eso es que realmente no se alcanza el sueño del presupuesto equilibrado, de que el presupuesto en una organización, generalmente, el ingreso debe superar. El presupuesto es una guía que debe medirse periódicamente, Francisco. O sea, generalmente, y yo sigo en lo de la empresa privada por mi debilidad en el sector público, generalmente tú tomas tu presupuesto, lo metes en el sistema y el mismo sistema te dice, mira, ya tú consumiste la compra de computadora, ya tú no puedes comprar más computadora, Francisco. No siempre fue así. En los últimos años, en las últimas décadas, la sociedad dominicana ha sido muy permisiva en cuanto al nivel de endeudamiento para financiar gasto corriente. Y eso no debió permitirse. La sociedad debió ser más exigente. Ahora, ¿por qué lo permitió? Porque era una especie de transacción. Si no me ponen más impuestos y se están endeudando, yo siento que estoy muy tranquilo y está creándose un problema para los otros. Pero realmente el contribuyente debe cumplir, el Estado debe velar por las recaudaciones y que se incrementen, pero debe haber un cese de ese nivel de endeudamiento, porque estamos entregando la soberanía financiera del país a los acreedores y nosotros no responderemos por ello, sino las futuras generaciones, sí, que son nuestros continuadores. La ley de responsabilidad fiscal establece que para el año 35 se reduzca el endeudamiento público en el orden del 40% para el año 2045. Continúa. Si la sociedad sigue permitiendo eso, pasa el 45, pasa el 50 y mientras haya quien preste, continuaremos endeudándonos. Yo pienso que es un ejercicio de responsabilidad ciudadana lo que hace falta en el país. El presidente de la República va a revisar ese presupuesto, ese proyecto, y abajo donde dice menos 3%, o sea, donde dice que los gastos serán mayores que los ingresos y que hay que buscar recursos externos, él lo va a eliminar y lo va a llevar a cero, aunque varios funcionarios tengan que imitarlo donando su salario, como lo hace el presidente de la República. Primero la patria y después mi bolsillo. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
Sí, así mismo es. Hay que definir si estamos ante escenarios populistas o si estamos en un ejercicio de responsabilidad tal que lo que importa es el desarrollo del país. Entonces, tú puedes endeudarte y nosotros entendemos que para operar uno de los factores que se incluye es el endeudamiento, el financiamiento para tú poder operar. Y hemos dicho que si ahora en los últimos gobiernos ha habido que endeudarse mucho, se debe a las limitaciones que establecieron los presidentes legendarios de los 30 y de los 60, donde entendían que la patria debiendo dinero no era patria. Entonces, eso está en marca a seguir con la carreta vendiendo la naranja, el triciclo, llevando a la señora sentada arriba y el caballo circulando por la ciudad. O sea, una ciudad campechana. Sí, pero esos son criterios Para decirte algo del dólar en este segmento también. Esos son criterios antieconómicos que pasaron de moda. Ahora, por ejemplo, yo tengo como filosofía, y ha sido mi práctica, nunca endeudarme para adquirir un bien depreciable. Nunca. O sea, si tú te endeudas para comprar un carro, ¿qué pasa con tu carro? Estás pagando intereses por él y el carro depreciándose, porque a los 3 días vale el 30% menos. Los banqueros te andan buscando ahora. Sí, y es el negocio de ellos, pero ese no puede ser el mío, que no lo soy. O sea, yo tengo que defender mi finanza pensando bien dónde y cuándo usar el dinero ajeno. Solamente es bueno si es para producir rentabilidad o para adquirir un bien que sube de precio. Sí, cuando una empresa quiere ser eficiente, cambia su flota de distribución mediante un financiamiento en lugar de castigar su flujo de caja que le va a servir para importar materia prima. Francisco. Fabio acaba de poner una ficha en el juego. Él dice, el dinero ajeno. El punto es, si tenemos conciencia como administración pública, que ese dinero es ajeno, o sea, el Estado somos todos y cada uno de nosotros, y el gobierno administra por un periodo de 4 años esa empresa, esa gran empresa que se llama Estado y que es propiedad nuestra. Entonces nosotros delegamos nuestra autoridad y nuestro poder en ese consejo de administración, pero tienen que saber que es ajeno lo que están administrando, que no siempre se ha entendido así. Y se cree que la administración pública es propiedad de los administradores, cuando realmente es propiedad de los administrados. Entonces, el Fondo Monetario, mira qué coherencia, ¿eh? El Fondo Monetario viene diciendo control del gasto público. Entonces, el Estado Dominicano se ha montado en el carro de la reducción de segmentos improductivos de la economía. Mira qué coherencia. Él ha hablado de el caso de la tasa cambiaria. El Fondo Monetario dice flexibilidad en su informe. Entonces, en lo que va de este mes, ya ha sobrepasado el 60, esta es la tercera semana sobre el 60, o la segunda, porque hubo una que fue de transición ahí en la rayita del 59. Y entonces ahora, al momento de producir este programa, el dólar, según el Banco Central, para la venta 60.09, 9 centavos sobre el 60 por 1, que quiere decir un incremento de 7 centavos durante la semana. Esa ha sido la historia, 7, 10 centavos, 2 centavos. Pero la banca comercial sí que le ha hecho caso y ha dicho, bueno, pues vamos arriba, 60,15 y 60,20. Depende del banco que tú vayas. Un banco 60,15, otro banco 60,20. Bueno, entonces estaríamos camino al 61 antes de cerrar el año. Bueno, eso es una predicción que es difícil de decir que sí y difícil decir que no, porque todo depende del criterio que se tenga para las recaudaciones. Recuérdate que cuando sube la tasa de cambio,
en aduana tienen un impacto las importaciones, porque la base para pagar los impuestos crece. Y eso también puede ser parte de un objetivo a lograr para disminuir el déficit fiscal, que se mantenga deslizada de manera razonable y con cierta estabilidad. Si ese fuera el caso, entonces habría un concierto de voluntades entre las autoridades monetarias y cambiarias y las autoridades fiscales, y pudiéramos decir afirmativamente sí, pasaría de ahí. Pero si por el contrario hay el compromiso de mantenerla por debajo del 60,50 para no ir directo a 61, pudiera decirte no se va a permitir porque el Banco Central va a intervenir en el mercado. Entonces es un sí condicional, si puede ser un concierto de voluntades o si son las condiciones prevalecientes en el mercado que lo están determinando. Fabio, sería psicológico porque economías como Japón, el yen 140 por 1, una economía, explícate eso, Fabio. Bueno, mira el reloj. Sí, es que justamente esa es una de las premisas que para hacer el presupuesto hay que tomar en cuenta. Esa variable de precio del dólar, porque la mayoría de los insumos pues están vinculados. De manera que, fíjate, cuando Japón creció, el mercado, por ejemplo, que aquí era made in Japón, era porque el yen estaba a 135 por 1. De 105 subió a 35, entonces era más barato comprar en Japón que en otros mercados. Pero el yen se ha mantenido en un rango más o menos estable y la economía japonesa pues ha seguido creciendo sin mayor. La devaluación de la moneda favorece la exportación. Sí, claro, la favorece. Igual porque para el turismo, por ejemplo, es un atractivo el atraer turismo por una moneda más blanda. Pero realmente hay que ver, como tú decías, en el hecho de si invertir para cambiar una flotilla, yo tengo que ver si esa depreciación, el incremento que me va a producir la rentabilidad de cubrir nuevas áreas con ese bien depreciable y pagando esos intereses compensan, son superiores a los costos. O sea, tú estás apelando. No. Apelando sentencia. No, te estoy diciendo que en economía y en finanzas las proyecciones se hacen en base a lo que voy a producir para saber el retorno de la inversión, licenciado, retorno. Pero te lo estoy diciendo más sencillo. Pero este es el segmento de Contaduría y Finanzas que le manda un saludo a Alcedo Ramírez. Ah, pero claro, siempre. Sí, nosotros vamos a una pausa, el mundo de los impuestos. ¿Qué sucederá con los temas que planteaba Francisco Canaguate en República Dominicana? Fusión de instituciones recaudadoras. Volvemos. La confusión está en si la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos cambiarían de nombre y sería una sola entidad, una en los muelles y otra en las empresas, en las fiscalizaciones. Juanita Canaguate debe aparecer para que en este segmento nos ayude, en su ausencia Francisco Canaguate, que tiene mayor potencia en el bate. Realmente el proceso antievasión y antielusión que se ha venido desarrollando en el país aconseja la interacción que tienen la Dirección General de Impuestos Internos, que viene de la fusión de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta y la Dirección General de Rentas Internas. Pero hay una política de acercamiento y colaboración, tanto administrativa como tecnológica, en ambas direcciones generales. Se ha estado hablando de una integración en la plataforma tecnológica como paso previo y posteriormente una fusión de ambas entidades y surgiría una sola dirección que el nombre pudiera ser Dirección General Impositiva, pero ese es un tema por verse, son de las ventanas que yo no creo que se van a abrir conjuntamente con las que están abiertas.
que ya hemos dicho que parece que son muchos temas abiertos que tenemos. Sin embargo, recientemente hemos visto cómo desde el punto de vista operativo ambas direcciones generales fiscalizan de manera conjunta algunas empresas sospechosas de que hay incumplimiento. Y como una te concede una amnistía que no alcanza a la otra. Sí, ese es el tema que hay que averiguar. Si la Dirección General de Aduanas encuentra que ha habido una subvaluación en ese proceso de revisión, debe reliquidar la declaración. Pero el costo para impuestos internos debe ser reconocido con la nueva reliquidación que se va a hacer. Entonces, lo que pudiera resultar un incremento en la recaudación inmediata para aduanas se convertiría en una disminución de la recaudación inmediata para la DGI. Parecería que hay un elemento contrapuesto que hay que ir analizando y evaluando. Lo importante es que el valor que se declara en aduana sea el correcto y que concuerde con la factura comercial que sirve de base a la liquidación, porque también la Dirección General de Aduanas en algunos renglones ha tenido como práctica tradicionalmente establecer estándares de precio y no la factura comercial. Y a veces ocurre que un comerciante, un importador va a una feria en el exterior y encuentra un lote en especial que no concuerda con el nivel de precio tradicional. Y cuando viene a la aduana a declarar, le dicen que eso está subvaluado. Entonces hay que ver la realidad también de los mercados. Pero han ido a un negocio que tiene un precedente de que hay posible deslealtad en la fijación de los precios porque no se haya cumplido con los tributos, y eso es muy saludable desde el punto de vista institucional, haciendo esa acotación. Ahora, suponte que el ejercicio que van a revisar ha sido declarado amnistiado y para fines de impuestos internos está cerrado y aduanas encuentra que hay subvaluación de la mercancía y reliquida. ¿Qué actitud tomaría impuestos internos? Ya es un caso definitivamente cerrado, el que gozó de la amnistía porque es en base a una ley generalmente efímera que expira pero no se pierden los derechos adquiridos, o si por el contrario la aduana va a conciliar con impuestos internos y decir, bueno, si tú vas a dejar de recaudar 10 y yo voy a recaudar 4, vamos a dejar esta compensación de los 4 por los 10, porque recuérdate que el Estado es uno. La administración tributaria, según el artículo 30 del Código Tributario, está integrada por ambas direcciones generales, pero al fin lo que cuenta es los fondos que van a ingresar vía los tributos. Y si yo, haciendo una revisión, determino una diferencia a pagar de 4 y tengo que devolver 10, entonces, desde el punto de vista administrativo, crea una inconsistencia que probablemente ambas direcciones generales... Yo personalmente, sin comprometerte, Francisco, ni Fabio, ni al equipo aquí, los televidentes, entiendo que por el momento sería la fusión de la plataforma informática, porque Impuestos Internos cruza el ITEVI adelantado en aduanas desde la plataforma de aduanas. Entonces ahí está una retroalimentación que estaría en línea. Pero lo de la fusión de ambas entidades, que tú dices pudiera llamarse dirección impositiva, por el momento la veo como un poquito lejana. Sería un golpe mortal a las aspiraciones del director de aduana, que ya andan por ahí unos eslogan de Yayo va. Bueno, eso es otro capítulo. Bueno, pero es uno. Y aprovechamos para saludar al director de aduana y al director de impuestos internos, que ciertamente han hecho una labor positiva
en cuanto a la tecnificación de ambas administraciones. Claro. Pero la última parte, De Yayo va. esa parte no tengo comentario. Fabio, ¿tú tienes alguno? No, tampoco. De esa última parte no. Bueno, lo que sucede es Pero que también, son miembros prominentes del partido de no, gobierno. Y es un derecho también, Pues es te un estoy derecho que diciendo. tienen a aspirar. Lo tenemos todo el mundo Lo tiene que ese está es derecho. temporáneo. Yo creo que sí, que O todavía sea, falta mucho. yo le decía a Nilda, pero ¿y cómo es posible que no han servido el desayuno y ya tú me estás hablando de la cena? Caramba. Va- ¿Será? Vámonos paso a paso. Sí. Sí, pero por el momento lo que es un hecho cierto es que están interviniendo establecimientos de manera conjunta. Los auditores de aduanas Con impuesto interno. y los de impuestos internos. Y repito, a veces el objetivo de una institución entra en contraposición con el objetivo de la otra. Porque lo que es un costo para aumentar la liquidación en aduana es un costo deducible para determinar el impuesto sobre la renta. Ah, pero no pudiera ese maridaje, y esto es un supuesto, ese maridaje entre entre los dos directores, las dos direcciones, afectar las recaudaciones porque está en contraposición del antagonismo de quién recauda más, que eso hasta debió estar en las bancas de apuestas si existieran en el tiempo de la competencia. Los dos están haciendo muy buena labor. Lo Anda. que pasa es que la tributación interna ha ido sustituyendo los ingresos por la vía de comercio exterior. Recuérdate que hubo una época que el comercio exterior recaudaba el 80% de los ingresos tributarios y ahora está a la inversa. Aproximadamente el 70% lo está recaudando impuestos internos por aquellos renglones que fueron desgravados, especialmente por el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo impactó? Es que se va el tiempo, pero ¿cómo impactó la eliminación de rentas internas? Porque estamos en esos escenarios. Sí, recuérdate que renta interna tenía dos funciones: administrar unos impuestos y cobrar los impuestos que administraba impuestos sobre la renta. Porque impuestos sobre la renta no tenía caja de cobro. Administraba el impuesto sobre la renta, sucesiones y donaciones y otros, pero el pago se hacía en la ventanilla, en la colecturía de rentas internas. Colector de renta interna. Y rentas internas, a su vez, administraba la patente, administraba la placa y administraba otro tributo. La cédula. Y servía. La cédula, Francisco. Y servía para administrar tributo y para cobrar tributo de otra institución. Impuestos internos, al recibir la fusión, entró a ser cobrador y administrador de los impuestos. Algunos se desaparecieron y otros han quedado ¿Y fortalecidos. esa gente de esa colecturía pasaron a impuestos internos o están en la calle? La mayoría pasaron y se incrementaron. Ok. Bueno, esta ha sido la edición de Balance Financiero que siempre tiene su eslogan vigente. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Fabio, ¿te quieres despedir? Agradecer la audiencia a todos los amables televidentes y no sin invitarlos a que estén con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.